días, mi nombre es Jacqueline Benzán Valenzuela, soy psicóloga escolar y maestra. Y estoy en el diplomado de neuropsicología del esposo. Este es el módulo 4 con la maestra Rita Ginelli, licenciada Rita Ginelli Mateo Rosado, y vamos a trabajar un tema de la asignatura del módulo, del módulo 4, que es los trastornos neuropsicológicos implicados en el aprendizaje. Hoy vamos a trabajar el tema de los trastornos del lenguaje. El lenguaje es el principal vehículo para el ser humano socializar. Es un instrumento en el proceso de socialización. El niño necesita la estimulación para el aprendizaje de la lengua. Primero comienza con los padres. Aquí tenemos algunos materiales, por favor, que se usan para la estimulación del lenguaje, como es el juego. Aquí tenemos esta casita que los niños juegan y se estimulan el lenguaje, algunos animales, así como tenemos las letras y las vocales y los fonemas, donde en las instituciones educativas también son las llamadas para el desarrollo del lenguaje, perfeccionar mediante acciones a través de la enseñanza de este tipo de material, y las familias, que son las que también en el hogar deben estimular desde temprano el habla, el lenguaje. Los niños, no todos los niños desarrollan de la misma manera el lenguaje. El desarrollo del lenguaje está íntimamente implicado, relacionado con el desarrollo intelectual. Existen alteraciones de orígenes diversos y también de niveles de gravedad. Los trastornos del lenguaje se identifican como alteraciones, desórdenes en lo que están implicados mecanismos fisiológicos, neurológicos y de interacción con el entorno. Pérez 2002 refiere que el lenguaje constituye la envoltura material del pensamiento y es el principal medio para la comunicación humana, donde se emplean muchas veces símbolos verbales y orales. El lenguaje es vital también para la formación de la personalidad del ser humano. Encontramos tres componentes en el desarrollo del lenguaje, como es el fónico, que es la pronunciación, está el léxico, o sea, el vocabulario, y el gramatical, lo que tiene que ver con la morfología y la sintaxis. Las fallas en la estimulación y el aprendizaje del lenguaje desde las edades tempranas pueden generar dificultades. Por tal razón es importante que estimulemos a los niños con materiales como el que tenemos aquí, cuentos, por favor, cuentos que ayudan a estimular el lenguaje desde temprana edad. Si estimulamos a los niños con cuentos y hablándoles, diciéndoles los nombres como debe ser, de los animales, de los diferentes láminas y del contexto también familiar, si le conversamos con el niño, estimulamos su lenguaje. Las fallas en la estimulación y el aprendizaje del lenguaje desde esa edad temprana pueden generar estas dificultades. Los trastornos del lenguaje han existido siempre y se abrieron ya posibilidades después para la atención y el tratamiento especializado. Se crearon nuevas metodologías basadas en el lenguaje de señas, el lenguaje de señas, de signos. También se utilizaron para el lenguaje, para trabajar las dificultades del lenguaje, aparatos mecánicos y también técnicas quirúrgicas, así como ejercicios del habla y respiración. En el siglo XX surgieron ya los centros especiales para trabajar con estos niños con dificultades del lenguaje. Para estimular el desarrollo del lenguaje, tenemos que partir de un diagnóstico, diseñar alternativas metodológicas que se ajusten a las dificultades de cada caso.
es preciso, la detección temprana, o sea, el diagnóstico a tiempo. Primero los padres son los primeros que ven, observan cuando un niño tiene problemas de lenguaje, que comienzan a decir, este niño no me está hablando claro, no habla a tiempo. Es el primero que lo primero que detectan esa dificultad. Luego están los maestros, que también deben ser educados en la detección de estos trastornos. Existen 3 sistemas principales que sustentan el lenguaje, como mencionamos anteriormente, lo que tiene que ver con lo semántico y también con lo morfológico, la sintaxis. Está el área de Broca, como mencionamos los componentes, como es el componente fónico, léxico y gramatical. Entonces, vamos a hablar ahora del área de Broca. En el área de Broca, que se encuentra en el lóbulo frontal izquierdo, es la que controla el lenguaje expresivo y ordena esos fonemas que tenemos aquí, lo ordena. Y el área de Wernicke, que es el que está aquí en el lóbulo temporal. En la parte del lóbulo temporal es el que se encarga de la semántica. Luego está el desarrollo, continuando con el tema, en el desarrollo del lenguaje, tenemos que tener en cuenta que el desarrollo del lenguaje se inicia desde que el niño nace y se consolida desde 5 a 6 años de edad. Por eso es vital proporcionarle a los niños todo un material que le ayude a estimular su lenguaje. Un niño que tiene un desarrollo normal va a reconocer sonidos, va a reconocer palabras de sus familiares y va a reproducir estas palabras. Podemos encontrar lo fonológico en el código lingüístico, lo fonológico que están estos fonemas, por favor, los fonemas aquí, todo lo que tiene que ver con el abecedario, y lo semántico, que es el significado de la palabra. Por ejemplo, si la y la U, o sea, si yo formo una palabra, por ejemplo, un mapa, ahí yo formé, ese es el significado que es un mapa. O sea, formando, combinando los fonemas con las palabras, combinando las palabras, los fonemas, formamos palabras, entonces eso tiene un significado que es lo semántico. Entonces podemos encontrar personas con alteraciones en el lenguaje oral, pero no en la comunicación. Y también con alteraciones en las dos áreas, comunicación y lenguaje oral. Encontramos dentro de los trastornos principales el niño que tarda en hablar. En este caso tenemos que descartar que haya una falla de tipo comprensivo, o sea, si el niño de tipo que altera la causa, tenemos que descartar las causas que alteran esa comunicación. En este caso tenemos que ver si el niño tiene buena comprensión, si tiene una buena evolución, pero él está tardando en adquirir el lenguaje. Eso puede pasar. También el bilingüismo puede hacer que el niño tarde en hablar. La disfasia, que es un trastorno en el que se disminuye la capacidad en el lenguaje es deficiente, no pronuncia bien y tampoco comprende. El autismo que se caracteriza por actitudes e intereses repetitivos y estereotipados. Déficit en la interacción social y en el uso del lenguaje. Algo importante es que el niño no tiene contacto visual y también tiene problemas en la imaginación, en el juego. Por ejemplo, en este tipo de juego que es imaginativo, por ejemplo, para realizar el juego, tiene problemas para el juego, tiene falta de imaginación. Una buena intervención temprana en el autismo pues lo modifica significativamente. También dentro de las alteraciones encontramos el retraso mental, que se expresa con un retraso también en el lenguaje y otros déficits cognitivos. El síndrome de Asperger es también parecido al autismo, pero es distinto porque es menos grave. Su lenguaje presenta
un déficit menor, pero tienen dificultad para los chistes, entender chistes, doble sentido y se utiliza hasta el lenguaje. Tenemos los trastornos específicos del lenguaje, que tienen un lenguaje receptivo menos grave, pero tienen juego imaginativo, no como los autistas que no tienen el juego imaginativo. La afasia, que es un trastorno del lenguaje que afecta al oral y lo escrito. Las capacidades expresivas del lenguaje gestual pueden verse seriamente afectadas en la afasia, porque la persona que tenía una habilidad para hablar la pierde. Encontramos la afasia, vamos a ver, en el área de Broca, aquí. En el área de Broca encontramos la afasia motora o expresiva o sensorial. Y en el área de Wernicke encontramos la afasia receptiva. O sea, la Broca, la motora o expresiva, y la receptiva en la Wernicke, en el área de Wernicke. Algo importante concluyendo casi con estos trastornos es que la afasia puede verse provocada después de una persona ser adulta, puede perder el habla, tener una afasia por un accidente cerebrovascular, una infección, también por una enfermedad degenerativa como el Alzheimer o la enfermedad de Parkinson. Otro trastorno es el mutismo selectivo, donde el niño no habla con otra persona, no quiere hablar, pero habla en la casa o con sus amigos. Algunos trastornos, como son por ejemplo la tartamudez, los problemas articulatorios, la disartría, que es una dificultad en la articulación de las palabras, la dislalia, que es para pronunciar sonidos, y el trastorno también, tenemos trastornos del lenguaje escrito, como por ejemplo la dislexia, que es una incapacidad para aprender la escritura, y se puede presentar como dificultad en la comprensión lectora, dificultad para memorizar las letras. Puede invertir también las letras, las puede poner al revés, o lo que le llamamos escritura en espejo. La disortografía, problemas en la escritura. La disgrafia también, un trastorno que afecta la calidad de la escritura. ¿Qué podemos hacer para abordar estos trastornos? Para abordar estos trastornos, podemos, ya concluyendo, es importante una historia clínica completa, donde tengamos en cuenta el historial de vida del niño, el desarrollo evolutivo del niño, de la persona, desde antes de nacer hasta su nacimiento, y su evolución conocer su contexto familiar y social, y su contexto también escolar. Realizar un examen físico, preferiblemente, claro, por su pediatra. Observar al niño al jugar. Cuando el niño esté jugando, ver cómo juega. Muchas veces no lo observamos, debemos de observar cómo el niño está jugando. También es importante aplicar baterías de pruebas, cuestionarios a padres, como por ejemplo el test de Boston para los padres, y de desarrollo el test de baile. También evaluaciones de la inteligencia, como es la prueba de WISR. También es importante referir al especialista para que se le haga una audiometría, un examen de audición, al neurólogo para un electroencefalograma y los estudios de tomografía computarizada. Para el manejo de estos niños es importante el terapeuta del lenguaje. Quiero decirle que esta asignatura, lo que más me llamó la atención fue el tema de la afasia y la disfasia. Realmente quiero profundizar en esos temas tan interesantes y que yo sé que me van a aportar en mi carrera, y que voy a aprender, voy a seguir estudiándolo para proporcionar la ayuda necesaria a lo que de mí requieran. Bueno, muchísimas gracias. Este tema fue de gran aprendizaje.